Bishabelesh estek ina yaninkansitesh ukaba oshtulmehenchicho ichmayat an. ¿Cómo están, amigos? En este día les voy a enseñar el nombre de 3 pajaritos en lengua maya. El primero de ellos es el pájaro momoto o el pájaro reloj, que recibe este peculiar nombre por tener 2 plumas largas y las mueve lentamente en forma de reloj. Y en lengua maya se dice de la siguiente manera: to, 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 to. El segundo pajarito del día de hoy es uno que me ha venido a visitar en mi casa y se dice de la siguiente manera: chehum, 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 chehum. Así es, estoy hablando del pájaro carpintero. Y el tercer pajarito del día de hoy se le puede decir de 2 maneras, esto dependiendo de la región en la que tú te encuentres. En algunas regiones se les dice de la siguiente manera: cosón, 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 cosón. Y en algunas otras, cusam, cusam, cusam. Pero están haciendo referencia a la golondrina. Malo, cananta va. Bueno, cuídate.